Pues yo os voy a hablar del oso pardo en el Pleistoceno y el Holoceno de la península ibérica, como bien ha dicho Rafael. Pero voy a empezar esta historia por el final. Actualmente el oso pardo tiene una distribución holártica, pero bueno, como podemos ver aquí en este mapa, en las zonas naranjas es donde todavía sigue existiendo y en las rojas donde se extinguió hace unos pocos siglos. Si hacemos un zoom en la península ibérica, lo que vemos es que tenemos dos poblaciones. La población cantábrica, que está dividida a su vez en dos subpoblaciones, y aquí habría como alrededor de unos 300 y algo individuos, y la población de Pirineos, que tiene sobre unos 65 individuos. Y ahora vamos otra vez hacia el principio. El primer miembro del género Ursus sería el Ursus minimus, que es un pequeño oso de bosque. Este oso evolucionó hacia el Ursus etruscus, que ya sería lo que conocemos como el típico oso, ¿no? Parecido al oso pardo, seguramente, y estaba distribuido, pues, también una distribución holártica. Este oso evolucionó en Europa para formas, digamos, espeloides que tienden hacia el herbivorismo, y en Asia evolucionaría hacia el oso pardo, formas artoides, donde destaca el oso pardo, que seguiría siendo como una continuación del Ursus etruscus, un oso omnívoro, y también por otra parte el oso polar, que sería una evolución hacia formas más carnívoras. Yo para mi tesis hice una revisión bibliográfica en la que encontré 171 yacimientos. Pero ¿qué pasa? Que mi tesis la publiqué en el año 2015 y de ahí ahora pues hay más yacimientos. Por ejemplo, nosotros vamos a publicar estos días uno en la revista de la Sociedad Española de Paleontología, en el que hemos encontrado las dos especies, ¿no? Oso pardo y oso cavernario. Entonces, bueno, pues quizás puede quedar esto un poquito desactualizado, pero bueno, sepáis eso. En general, lo que aparece en los yacimientos de oso pardo es un bajo número de individuos, a diferencia de los osos cavernarios, que han habitado las cuevas durante miles de años, con lo cual hay mucho más número de individuos. Y en los osos pardos pues, suelen aparecer individuos aislados, ¿no? Principalmente. En general, estos yacimientos en los que se nombra al oso pardo aparecen asociados a sistemas kársticos. El resto serían pues, yacimientos antrópicos, ¿no? Por ejemplo. En la actualidad, ¿dónde hiberna? ¿Qué oseras usa el oso pardo? Tiene varios tipos de oseras. Las cuevas naturales, cuevas excavadas, o también puede usar oseras en superficie, ¿no? También podrían ser como tocones de árboles, ¿no? Por ejemplo. Y esta preferencia depende un poco del entorno. Si tienen cuevas las van a usar, pero en otros sitios en los que no tienen cuevas, por ejemplo, en el sur de Escandinavia, o sea, en Escandinavia, usan hormigueros abandonados de hormigas, ¿no? No son, digamos, como los de aquí, ¿no? Son hormigueros en superficie, ¿no? Entonces ellos ahí hacen sus oseras. La cordillera cantábrica en la actualidad, ¿qué encontramos? Que el 78% de las oseras van a ser en cuevas y el 21% excavadas. Esto tiene que ver también a la hora de encontrar los yacimientos, ya que, por ejemplo, en cuevas más profundas se van a preservar estos restos mucho más que en cuevas que sean bastante someras, donde la acción de los carnívoros va a eliminar esos restos óseos. ¿Y qué cronologías encontramos? Si atendemos simplemente a las dataciones absolutas de radiocarbono, encontramos 33 que pertenecen al Holoceno y 7 al Pleistoceno. ¿Y qué pasa? Que si miramos niveles con cronoculturas, ahí ya la cosa sí que para un poquito más, ¿no? Hay un 54% que son del Pleistoceno y un 45% del Holoceno. Y comparando esta distribución del oso pardo que veremos ahora con el oso cavernario, encontramos que el oso pardo tiene una distribución más amplia. Y ambos ursidos aparecen en el mismo yacimiento en un 22% de los casos. Y no se aprecia una sustitución, es decir, no encontramos en el Pleistoceno el oso cavernario, en el Holoceno el oso pardo. También encontramos en el Pleistoceno osos pardos, con lo cual no parece que un oso haya sustituido al otro. Y esta es la revisión que se ha hecho. Por ejemplo, podemos ver que hay zonas
en las que no hay ningún yacimiento, pero esto no quiere decir que no hubiera osos pardos, ya que en la literatura histórica, por ejemplo, en la revisión que hizo Carlos Nores con Javier Naves, sí que encontraron menciones de oso pardo en estas otras zonas, con lo cual podemos presuponer que sí que estaría extendido por toda la península ibérica. Sí que podemos ver unas zonas donde hay muchos más yacimientos, como puede ser el País Vasco, y en otras en las que hay muchos menos, pero esto también se debe a la intensidad paleontológica, ¿no? De que se hayan excavado muchos más yacimientos. En el Pleistoceno medio, ¿dónde encontramos el oso pardo? Pues lo encontramos en la mitad centro-sur de la península. Los yacimientos más antiguos son los de la Cueva de las Figuras, Galería Pesada y Cueva del Ángel. Y como esta revisión es del año 2015, este mismo año se acaba de publicar el yacimiento con los restos más antiguos de oso pardo de la península, que serían en Postes, y datarían de hace unos 250.000 años. Ya en el Pleistoceno superior vemos que el oso pardo está distribuido por toda la península y esto continúa todavía en el Holoceno, ¿no? Por ejemplo, algún yacimiento que no esté relacionado con cuevas podemos destacar aquí en Can Roqueta, donde aparecen estos óseos en la basura de los humanos, digamos, que se comieron a ese oso. También aparece en la Astorga romana o aquí en Castillo musulmán de la Edad Media. ¿Y cómo eran estos osos, ¿no? ¿Estos osos fósiles eran iguales que los de ahora? Pues para ello, a modo de resumen, voy a hablar un poco de lo que serían los tamaños de cráneo. Esta es la colección de Ana Pinto. Aquí podemos ver machos y hembras. Serían todos fósiles, aquí algunos tienen sus dataciones, y estos dos serían actuales. ¿Qué pasa? Tienen un gran dimorfismo sexual. Podemos ver aquí este cráneo de macho y este cráneo de hembra. ¿Y qué pasa con los actuales? Tenemos esta hembra en comparación con esta otra hembra es muchísimo más pequeña. Incluso este cráneo es de un individuo de 1 o 2 años, o sea, prácticamente de un cachorro. Y el tamaño de este cráneo macho con respecto al de esta hembra pues es bastante notable. Aunque aquí no hay ningún cráneo de macho actual, sí que he podido medir este esqueleto de un macho considerado grande, un macho actual considerado grande, de la cordillera Cantábrica. Y bueno, vamos a ver en términos de medidas cómo serían estos cráneos. Aquí se compara la longitud total del cráneo, que es esta medida número 1, con la anchura del cráneo, que sería, pues esto es el cráneo visto desde atrás, la anchura de los arcos cigomáticos. Aquí en el rombo rojo sería este macho actual, estas hembras actuales de la foto, que estarían aquí al final de todo, y este otro, y aquí sería el macho considerado grande, ¿no? En círculos rellenos serían esos osos que hemos visto en la foto y alguno más, estarían por aquí, los fósiles estarían por aquí. También se ha comparado con otros fósiles de medios por Altuna, que son los cuadrados, y por Torres, en los círculos vacíos. Estos de Couturier serían unos osos actuales, entre comillas, serían osos del siglo XX, ¿no? Son de Pirineos y también de otros sitios de Europa. ¿Y qué es lo que vemos así principalmente? Que existe una disminución en cuanto a tamaño. Aquí tendríamos los machos fósiles, aquí las hembras fósiles, y en esta línea discontinua tendríamos la distribución de las hembras actuales y de los machos actuales. ¿Qué pasa? ¿Qué disminuye sobre todo? Sobre todo disminuye el tamaño de los machos. El de las hembras no disminuye tanto, ¿no? Porque quizás tienen como un límite, ¿no? la especie. Si comparamos estos fósiles, estos actuales, con grizzlies actuales, por ejemplo, la longitud del cráneo, lo que se ve en los grizzlies es que aumenta, ¿no? Según va creciendo, así hasta que alcanza un tamaño óptimo, ¿no? Como aquí en las hembras. El de los machos aumenta muchísimo más en proporción, ¿no? Tenemos a nuestros fósiles ibéricos, pues más o menos al mismo tamaño que los de los grizzlies, pero ya los animales actuales ya son más pequeños, ¿no? Más pequeños que los fósiles, como veíamos, incluso que como los grizzlies. Lo mismo sucede en los machos, ¿no?
Este macho actual de tamaño grande se situaría como en el límite inferior de los grizzlies adultos y de los fósiles adultos. Y ya lo mismo con los actuales de Francia, Pirineos y del Cáucaso, bueno, actuales de los años 50, que también estarían en ese límite inferior, ¿no? Y vemos como este sí que es más grande o sea, bueno, está en el tamaño superior, ¿no?, de estos actuales. Lo mismo pasa más o menos con la anchura del cráneo. Sin embargo, vemos que nuestros osos ibéricos fósiles tienen unos cráneos más anchos, ¿no?, que los grizzlies. Sería como una diferencia de forma, ¿no?, que tendrían los cráneos como más alargados, ¿no?, estos otros osos. Y lo mismo con la anchura sucede de los actuales, que tienen una anchura menor. No así, por ejemplo, este oso actual, ¿no?, que sería de un tamaño pues, semejante en anchura a la de los grizzlies. Y ahora que, claro, nos parecen un poco más grandes, ¿no?, estos fósiles, pues ahora una cura de humildad a nuestros osos, si lo comparamos con el oso más grande jamás medido, que sería este oso de aquí, es un oso fósil de Yakutia, desde la zona del noreste de Asia, tendría como unos 80.000 años, ya bastante antiguo. Y comparado con nuestros fósiles, pues la verdad es que es muchísimo más grande. Incluso si los comparamos con los osos de esa zona, ¿no?, como Kamchatka o de la misma Yakutia, estos osos fósiles también serían mucho más grandes. Y es que estos osos de Kamchatka son más grandes que nuestros fósiles, pero seguirían un poco esta forma de cráneos más alargados y menos anchos, ¿no?, en comparación con los nuestros. Y esto es un poco en cuanto a la forma, ¿no? ¿Y qué pasa? Los osos pardos han estado presentes tanto tiempo en la península, pero han sido siempre los mismos, han evolucionado in situ. ¿Cómo es esto? El primer estudio que se hizo sobre ADN de osos pardos fue este estudio de Taberlet, que se hizo en el marco de traer más osos para Pirineos, porque la población se estaba extinguiendo, y saber qué osos se parecían más para poder reintroducirlos, ¿no? Este fue un estudio que se hizo en Francia. ¿Y qué se hizo? A partir del ADN mitocondrial. ¿Y esto qué es? El ADN mitocondrial es el que se encuentra en las mitocondrias, que son los orgánulos encargados de producir la energía de las células. Y este ADN está presente en todas las células de nuestro cuerpo, ¿no? Y como tiene muchas más copias, está en número más alto que el ADN nuclear. Entonces, este ADN mitocondrial, ¿cómo se hereda? Pues es una línea directa de madres a hijas, va a ser una línea directa y solo va a cambiar en las distintas mutaciones que presente, ¿no? Sin embargo, el ADN nuclear sí que va a ser heredado por todos nuestros ancestros, ¿no? Con lo cual vamos a tener mezclas y es mucho más difícil seguir estas líneas. Entonces, pues, es lo que se va a estudiar, pues es básicamente la filogeografía de las hembras, digamos. ¿Y qué estudió Taberlet? Cogió individuos de todas las poblaciones de osos que había en ese momento en Europa para mirar cuáles eran las más parecidas, ¿no?, a esta de Pirineos. ¿Y qué encontró? Encontró que había básicamente dos grupos. Uno, que son los osos de Rusia y de los Cárpatos, ¿no?, de Finlandia, de toda esta zona, y otro grupo en Europa occidental. Este grupo se dividía a su vez en dos grupos, uno que lo llamaría por cada refugio. Del refugio ibérico serían estos osos, los cantábricos, los de Pirineos y los del sur de Escandinavia, y el refugio balcánico serían pues todos los de esta zona, ¿no?, Italia y Balcanes. Entonces, a partir de esto surgió un poco la teoría de los refugios del sur de Europa, ¿no?, de las penínsulas del sur de Europa. Y lo que se vio es que estos osos de la península ibérica y también de los Balcanes se refugiarían durante las épocas glaciares en estas penínsulas del sur, y luego, cuando las condiciones fueran óptimas, después de la época glacial, se expandirían, en este caso, hacia el norte, ¿no?, a Inglaterra y a Escandinavia.
Y bueno, esta teoría, esto funciona bueno, hipótesis, ¿no? Esto funciona para otros animales, pero por ejemplo para el oso, vamos a ver si realmente funciona o no. Esta sería la distribución en clados, porque desde el año 94 hasta ahora ha habido un montón de estudios y se les ha puesto nombre a estos distintos grupos o clados. Se distribuirían de la siguiente forma. El clado 1, que es el que encontramos en Europa Occidental, Oriente Medio, el sur del Cáucaso, Irán y norte de Argelia, que sería, digamos, el de nuestros osos, ¿no? Y también aquí tendríamos dos subclados, el 1A y el 1B, ¿no? El 1B sería el refugio balcánico y el 1A sería el refugio ibérico. El clado 2 serían los osos polares y los osos ABC. Claro, los osos polares, en algún momento del pasado, en una época cálida, tuvieron una población tan pequeña que se tuvieron que hibridar con los osos polares y perdieron su ADN mitocondrial propio. Entonces ahora el que tienen es de desde un oso pardo. Perdón. ¿Y qué pasa con los osos ABC? Pues pasa un poco lo contrario, porque son osos pardos que han adquirido de vuelta este ADN mitocondrial de los osos pardos. El clado 3 es el más extenso, se extiende desde aquí, desde los Cárpatos, desde Europa Oriental hasta Canadá, ¿no? Tenemos incluso por Japón, por Turquía, todo este es el que tiene una extensión mucho mayor. El clado 4 lo encontramos en Japón y Norteamérica, el clado 5 Tíbet y el clado 6 en el desierto de Gobi, Pakistán. Y luego hay dos clados más que no tienen número, que tienen el nombre geográfico, sería el norte de África y el de Irán. Y si ahora hacemos un resumen de todos los estudios con fósiles y actuales, pues esto básicamente sería la distribución que encontramos en Europa. En color negro van a ser los más antiguos, más antiguos de 57.000 años. En color rojo, los pertenecientes al MIS 3, que van entre 29.000 años y 57.000. Es una época fría, con algunos altibajos, pero no tan fría como la que vendría después, que sería el MIS 2, que dentro del MIS 2 está el último máximo glaciar. Y el MIS 2 es una época fría en la que encontramos pues, menos restos, ¿no? Y luego ya viene la supuesta recolonización, ya en la época en la que aumenta la temperatura y es el MIS 1, que es en la que estamos ahora. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Escandinavia, donde veíamos que estos del 1A serían parecidos a los ibéricos? Vemos que incluso el 1B, que es el de el refugio balcánico, llegaría hasta el sur de Escandinavia también. Y ahora, gracias a los fósiles, vemos qué grupos había en Inglaterra, cosa que no podíamos ver en los actuales porque se extinguieron en época romana. Y vemos que los más antiguos, pues mira, tenemos algunos del grupo polar, porque aquí hubo osos polares y también híbridos de osos pardos y polares, y aparece el 1B, que sería el del refugio balcánico, incluso de edad más antigua. Y también nos encontramos que en la época más fría está el 1A, que es el que tenemos ahora aquí, y que ya tendría una continuación luego ya en el MIS 1. ¿Y qué pasa en la península ibérica? La península ibérica, que veíamos que las dos poblaciones actuales pertenecen al 1A, nos encontramos que los más antiguos son de dos clados distintos. El 3C, que luego veremos en qué épocas están, pero no deja descendencia, y el 1E. El 1E es un clado basal, digamos, es anterior a esta división del 1A y el 1B. Y este clado basal lo encontramos tanto en el MIS 3 como luego en el MIS 2, en la época más fría. Y luego en el MIS 1, que sería la época en la que estamos ahora, ya nos encontramos con este otro del 1A. Entonces, ¿cómo es posible que si este 1A escandinavo viene de la península ibérica, porque en la época más fría no nos lo encontramos hasta épocas recientes, ¿no? Entonces, ¿qué estaría pasando aquí? Ahí lo del refugio parece que no funciona, ¿no? Si lo miramos en dataciones, aquí vemos dataciones y los tipos de clado. Vemos, en la península ibérica tenemos estos más antiguos pleistocenos 1E. En un momento dado aparecen esos del 3C y no vuelven a aparecer, es como una cosa muy, muy concreta.
Y este clado Pleistoceno tiene esta continuidad a esta época fría. Después tenemos un vacío en el registro fósil, tanto de dataciones como bueno, de nada no nos aparecen osos pardos. Y luego nos aparecen de repente, como en un montón, estos del 1A. ¿Qué está pasando en Escandinavia? Pues de repente también aparecen el 1A y otros que no sabemos y el 1B. Y entonces aquí está, la clave está en las Islas Británicas. ¿Qué sucede? Primero encontramos estos pues del 1B, polares o lo que sea. Tenemos esta época fría, el último máximo glacial, donde el casquete estaba también por allí, y encontramos algunos que no sabemos a qué clado pertenecían, y de repente, hace 15.000 años, un montón de osos pardos del 1A, mucho antes que la península ibérica. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que estuvo el refugio en Inglaterra? Pues sería un poco raro que estuviera ahí, porque tienen el casquete polar encima. Si miramos dataciones de otros osos de esta época fría, encontramos osos pues, en toda esta parte, que realmente haría bastante frío, ¿no? Incluso aquí, cerca del casquete polar. No conocemos su clado al que pertenece. Aquí sí que tenemos la península ibérica, esto es del otro clado más antiguo, pero vamos, no encontramos estos otros, ¿no? Estos amarillos. Bueno, aquí está de otro color, ¿no? Que serían los pleistocenos. Y entonces estos azules son ya los que pertenecerían al subclado NOA. Evidentemente en esta época, estos 14.000 años, no estaría ya este casquete, pero como decía, sería un poco raro que estuviera aquí el refugio. Lo que apuntamos hacia esta hipótesis es que en esta zona habría un refugio críptico todavía no localizado, en el que a partir de aquí se expandirían pues, primero hacia Inglaterra, luego hacia la península ibérica y también hacia Escandinavia cuando ya no estuviera el casquete polar ahí. Por ejemplo, para los humanos, esta zona sí que es un refugio conocido, ¿no? Entonces sí que se podrían dar las condiciones para que el oso pardo estuviera aquí, porque realmente esas teorías de los refugios en el sur de Europa son un poco para especies fauna templada, pero realmente el oso pardo tiene un mecanismo que es muy bueno, que es la hibernación, que le permite subsistir esos meses más fríos. Por ejemplo, ahora en la actualidad, en sitios donde hace mucho más frío, puede hibernar hasta 6 meses, y cuando aquí está como unos 3 meses hibernando. Entonces, esto le permitiría estar en sitios, aguantar en sitios mucho más fríos, ¿no? Con lo cual, lo que proponemos es esta hipótesis del refugio críptico en la Europa atlántica. ¿Y cómo sería la dieta del oso pardo? Eran estos fósiles más grandes, tenían la misma dieta que los actuales, eran más carnívoros, más herbívoros, ¿cómo era eso, ¿no? El oso pardo, en la actualidad, es un omnívoro con una gran plasticidad. Puede comer plantas, setas, miel, insectos, oligoquetos, micromamíferos, ungulados, pescado, algunas veces hasta suelo o hueso, ¿no? Aquí, bueno, unas imágenes, ¿no?, de la plasticidad de la dieta que puede seguir. En general, de término medio, se puede decir que la materia animal representa un 80% de su dieta, la vegetal, digo, y la materia animal un 20%. Evidentemente hay variaciones, ¿no? Estos los que comen mucho salmón tienen mucha materia animal en su dieta. Se caracteriza por ser una dieta secuencial. Esto es, cuando sale de hibernar va a comer principalmente plantas herbáceas, también quizás algo de carroña. Luego, hacia el verano, cuando van apareciendo los frutos, come un montón de frutos carnosos. Luego van apareciendo los frutos secos, come frutos secos. O sea, es una dieta que varía bastante a lo largo del año. Y otra cosa que tiene es la hibernación. Y para hibernar necesita comer mucho, ¿no? O sea, antes de hibernar tiene que estar gordo, porque si no alcanza un tamaño necesario, puede ser incluso que hasta se muera, ¿no?, durante la hibernación. ¿Y cómo se hacen estos estudios en los animales actuales? Pues se hace observación directa, análisis de heces, microdesgaste y también isótopos estables. Y a la hora de estudiar fósiles, lo que yo he hecho ha sido el estudio de los isótopos estables. ¿Y en qué consiste? Bueno, perdón. Bueno, lo que comentaba, el oso pardo asturiano en concreto,
pues son que tendría una materia animal en su dieta de 20% o incluso menos, son osos muy herbívoros. Y en comparación con el oso pardo pirenaico, estos osos, aunque el estudio es del año 54, ¿no? No serían los osos que tenemos ahora mismo porque son introducidos, pero estos osos que ya serían los de la auténtica, digamos, población pirenaica, consumen más materia animal que los osos cantábricos y, por ejemplo, tiene una novedad con respecto a estos dos, que añaden a su dieta truchas y ranas, y también más tubérculos y raíces, ¿no? ¿Y qué es esto del método de los isótopos estables? En osos fósiles realmente lo que nos queda pues, es el hueso y entonces pues, tenemos que trabajar con lo que hay. La materia orgánica de ese hueso puede representar hasta un 35% del peso seco, ¿no? Cuanto más antiguo sea, pues esta materia orgánica va desapareciendo, ¿no? Pero se han hecho estudios de isótopos estables en colágeno hasta animales de 200.000 años. Pero bueno, todo depende un poco de la conservación. Y lo que vamos a extraer de estos huesos va a ser el colágeno, que es un 90% de todas las proteínas que forman esa materia orgánica. ¿Y qué información nos va a dar? Nos va a dar la información de la media de la dieta de los últimos 10 años. ¿Y qué es esto de los isótopos estables? Que puede parecer una cosa muy rara, ¿no? En la naturaleza hay isótopos estables e inestables. Por ejemplo, el carbono tiene 3 isótopos, que serían 3 formas del elemento con el mismo número de protones, pero distinto de neutrones, lo que hacen que tenga distinto peso, distinta masa. ¿Qué pasa con el carbono 14, que se usa para datar? Pues es radiactivo y se va a descomponer, ¿no? en otros elementos. Pero luego tenemos los isótopos estables, que son el 12 y el 13. Entonces, lo que se va a estudiar principalmente es la proporción de estos carbonos en la proteína. ¿Y en qué se basa esto de los isótopos estables? Pues se basa en el fraccionamiento de masas, que es un fenómeno por el cual los distintos isótopos estables se separan por una especie de procesos físico-químicos, térmicos o biogeoquímicos. Creo que el mejor ejemplo para entenderlo bien es, por ejemplo, la evaporación del agua, los isótopos del oxígeno. Cuando el agua se evapora o cuando hervimos agua, el isótopo ligero, que es el 16, las moléculas que tengan ese oxígeno 16 se van a evaporar mucho más que la del isótopo pesado, ¿no? Entonces, en las nubes lo que tendremos es más isótopo 16 y en el agua tendremos más isótopo 18. Pues una cosa parecida sucede también a la hora de hacer las proteínas o la fotosíntesis, que el metabolismo elige unos isótopos u otros. Entonces, esto lo vamos a cuantificar mediante la técnica de espectrometría de masas de relaciones isotópicas estables. La relación isotópica del isótopo pesado respecto al ligero se va a comparar con un material estándar de referencia. ¿Y esto que permite? Que se pueda comparar entre distintos laboratorios, ¿no? Entonces, lo que yo hago aquí en mi laboratorio con otro de otro sitio, vamos a poder comparar estos resultados, ¿no? Y esto se expresa mediante la notación delta, que van tantos por mil. Para el carbono va a ser la caliza PDB, va a ser el material de referencia, y para el nitrógeno se va a usar el nitrógeno del aire. Y entonces, si luego estos valores los representamos en una gráfica bivariada, con el carbono frente al nitrógeno, los distintos valores de los distintos plantas y animales se van a situar en distintas zonas. Por ejemplo, los herbívoros pues, se colocarán por aquí, los carnívoros tendrán un delta de nitrógeno más elevado y se colocarán por encima, ¿no? Digamos, el herbívoro va a comer la planta y a partir de los valores de la planta él va a fraccionarlos para hacer sus tejidos, y lo mismo el carnívoro se va a comer a este herbívoro y a su vez va a fraccionar en sus propios tejidos, ¿no? Con lo cual, a más carnívoro pues lo encontraremos más hacia arriba. Luego también hay diferencias entre las plantas de partida, si son plantas C3 o C4, que eso depende del tipo de fotosíntesis que tengan. Las plantas C3 van a ser la mayoría que encontremos en Europa Occidental y, por ejemplo, las plantas C4
que tenemos ahora, pues hay unas que son cultivos, que son como el maíz o el mijo, y nos van a dar una señal muy distinta, con lo cual podemos saber si un animal ha estado comiendo cultivos, ¿no? Por ejemplo, si un jabalí se come maíz, pues con este método lo vamos a poder ver bastante bien. También el nitrógeno, bueno, que nos va a indicar el fraccionamiento. También podemos distinguir plantas fijadoras de nitrógeno de plantas que no lo fijan. Luego hay otra cosa que veremos más adelante, que será el efecto canopy, que por ejemplo podemos diferenciar. Aquí se ve este bosque denso de sabana, mediante el carbono podemos ver diferencias, ¿no? Entonces, estas fuentes de variación de las señales isotópicas son de dos tipos, extrínsecos e intrínsecos. ¿Qué afecta a todo el ecosistema? Pues la latitud, la altitud, ¿no? la montaña, que ahí funcionan de la misma forma. A menor temperatura, el delta de nitrógeno va a ser más bajo. Y esto se debe a la actividad de las bacterias del suelo. También en altitud, el delta de carbono se va a hacer menos negativo. Y en el efecto canopy lo que veíamos es que se va a hacer más negativo. Cuanto sea el bosque más cerrado, más negativo será el delta de carbono de las plantas de partida, y con lo cual podemos diferenciar, por ejemplo, si unos mamíferos viven más en el bosque o en zonas más abiertas. Y luego los factores intrínsecos, que el principal es la dieta. Eso es lo que más puede hacer variar las señales isotópicas. Luego la lactancia, ya que la leche es rica en grasa, y digamos es como cuando son lactantes, es como si, bueno, realmente están alimentando de su madre, ¿no? Como si estuvieran alimentando de los valores ya de su madre. Tendrían un delta de nitrógeno más alto, un delta de carbono más bajo. El crecimiento, pues al ver un crecimiento rápido, el delta de nitrógeno disminuye. Luego los osos tienen un metabolismo especial, que es la hibernación. Durante la hibernación ni comen, ni beben, ni defecan, con lo cual van a estar reciclando los nutrientes que tengan, van a estar comiéndose a sí mismos, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí el delta de nitrógeno va a ser más alto del que le corresponda por su dieta. En este trabajo lo que hemos hecho es estudiar la dieta de estos osos pardos. En rojo se puede ver los de cuevas, son los osos pardos que hemos estudiado, un número mínimo de 39. Luego en blanco son las cuevas de las que hemos cogido datos de otros herbívoros o carnívoros. Y además de los osos pardos, en mi estudio pues, he incluido algunos ciervos, algunas cabras, algún oso cavernario nuevo, a modo de comparar. Y esto serían las gráficas bivariadas de todo esto que hemos estado viendo. En rojo los osos pardos, en azul los osos cavernarios, en verde los ciervos y en amarillo las cabras. Y luego de carnívoros, pues he añadido los datos que había publicados, que es un lobo, que anda por aquí, y el resto son humanos. ¿Qué es lo primero que llama la atención? Pues que el oso pardo no es para nada carnívoro, un poco como ya lo veíamos en los osos actuales, pues está al nivel de los ciervos, ¿no? Y el oso cavernario, que es un oso herbívoro, también están todos juntos, no está con los carnívoros. Y vemos que se diferencia muy bien en azul el oso cavernario del oso pardo, con lo cual lo que se supone es que tienen una dieta diferente y no ocupan el mismo nicho ecológico. Esta diferencia en el carbono de los osos pardos, lo que se puede deber, aparte de un posible efecto canopy, que los osos cavernarios estuvieran más en el bosque, es que ese 10% de materia animal puede ser que 10% o menos, 20-10%, que haga estos cambios en los valores de carbono. Y a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que vemos? Estos son ya los más antiguos, tenemos pocos datos, pero sí que vemos, bueno, aquí no tanto, pero aquí sí que vemos ya esta separación oso pardo, oso cavernario y los ciervos por el medio. Aquí los ciervos parece que ocupan mismo nicho ecológico que los osos pardos, ¿no? Y sin embargo el oso cavernario pues tiene este sitio, ¿no? Este menos 21. Aquí en el MIS2 no encontramos ningún oso, el oso cavernario ya se extingue y tenemos los ciervos solos. Y ahora en el MIS1, en la época actual, en el Holoceno, en la época actual, encontramos que los ciervos parece que ocupan este nicho del oso cavernario, ¿no?
y encontramos a estos osos pardos con esta dieta omnívora, pero que tiende mucho a vegetales. Si lo miramos a lo largo del tiempo, vemos que los osos, a medida que se va enfriando el clima, sí que podrían aumentar un poco el delta de nitrógeno, por eso aumento del tiempo de hibernación, pero luego básicamente encontramos más o menos lo mismo tanto en el Holoceno como en el Pleistoceno. Y eso es lo que pasa en la península ibérica, pero esto se puede extrapolar a otros sitios, o sea, que nuestros osos más o menos tuvieran desde los últimos 40.000 años más o menos el mismo tipo de dieta. Pues no sucedió en los mismos sitios. Por ejemplo, en el sur de Alemania sucede lo contrario. Tenemos antes de la época glaciar unos osos pardos carnívoros, bueno, bastante, también serían omnívoros, pero mucho más carnívoros y con unos valores parecidos aquí en rojo a los leones. Y aquí tendríamos el oso cavernario, pues igualito que la península ibérica, ocupando más o menos el mismo nicho ecológico. Y luego, después del último máximo glacial, encontramos que los osos pardos, aquí en los triángulos blancos y azules, tendrían un nivel trófico mucho más bajo. Entonces, ¿cómo solucionarían la competencia oso pardo cavernario en estas zonas de Centro Europa? Pues parece ser que el oso pardo sería más carnívoro, ¿no? Y como nosotros hemos visto, en la dieta no vemos diferencia. ¿Y qué pasaría a otros niveles, ¿no? A niveles de ocupación de las cuevas? Pues aquí sí que vemos que ocuparían distintas cuevas a la hora de hibernar. Encontramos, esto es en Courel, en Galicia, donde tenemos las dos especies, encontramos que en el MIS3, donde está presente el oso cavernario, el oso pardo está relegado a cuevas mucho más altas. Aquí sí que, bueno, perdón, creo que no lo he dicho, en naranja son los osos cavernarios y en azul el oso pardo. En la cueva de Arcolla, que sí que está alta, encontramos las dos especies, pero estos osos cavernarios que encontramos aquí son juveniles, son osos jóvenes, con lo cual parece que es como un poco la expansión, ¿no? Que se están expandiendo, pero no sería una cueva típica de hibernación. Y estas cuevas de oso pardo están en lugares, bueno, además más altos, más escarpados, mirando hacia el norte, y las de los osos cavernarios estarían en zonas menos escarpadas, orientación sur, y estos osos estarían en las cuevas pues, durante miles de años, ¿no? Los mismos linajes estarían durante miles de años. ¿Y qué pasa cuando en el último máximo glacial? Evidentemente no tenemos nada, porque aparte tendríamos glaciares en la zona, y luego cuando ya vuelve otra vez el clima óptimo, encontramos que el oso pardo ocupa cualquier tipo de cueva. Ya no tiene la competencia con el oso cavernario. Entonces, a modo de conclusiones, el oso pardo habita la península ibérica desde al menos el Pleistoceno medio hasta la actualidad, en la que encontramos estas dos poblaciones en el norte, ¿no? la cantábrica y la pirenaica. La península ibérica no parece que haya sido un refugio glaciar para los osos pardos, por el contrario, es una migración postglacial procedente de la Europa atlántica. Y la dieta de los osos pardos cantábricos permanece constante a lo largo del tiempo. Y el oso pardo y el oso cavernario tendrían distintas preferencias de refugio para la hibernación, y la competencia entre ellos no hizo que el oso pardo cantábrico se hiciese más carnívoro en la cordillera cantábrica. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención.